Hacer de la risa el mejor antídoto para los dolores del alma y la depresión es posible y sanador. Fran Martínez lo percibió e hizo de ella su tabla de salvación. En esta charla sincera, en Sinceramente Cris, el hombre al que el humor lo salvó del miedo que generan enfermedades letales, una amenaza de muerte y dificultades económicas. Un ejemplo de resiliencia para el que Dios tenía como premio un gran milagro. Fran, tú has sido un comediante que se ha preocupado por renovar su show cada año. Otros no lo hacen, otros presentan el mismo show, se presentan y se presentan con lo mismo. Sinceramente, Frank, ¿qué ha hecho la comedia en tu vida? Sinceramente, Cris, no, creo que me cambió la vida y antes de que me cambiara la vida, siento que como que el humor ha hecho que mi vida sea más bacana, pues más bonita. Porque incluso yo desde muy chiquito, como que encontré que tenía una facilidad, pues ni siquiera para hacer reír, era para hablar. Entonces, porque yo me di cuenta que a la medida que uno conversa con alguien, a medida que va respondiendo, claro, uno escucha y ahí mete como el comentario. Entonces ahí me di cuenta que me volví muy buen conversador para poder llegar al humor, pues para hacer reír a la otra persona. Entonces como que siempre sentí que el humor ayudaba a que la vida fuera más chévere, no solo para mí, sino para el que, como con el que podía tener contacto. Y ya después de Comediantes de la Noche, Masterchef y de todo eso, pues me cambió la vida, pues absolutamente en muchos sentidos. Y como que hoy puedo decir, brutal vivir de una pasión, pues. ¿Cómo era el antes y el después en ese campo? El antes de qué Tú específicamente, es que dices que, me ha que la pasado comedia... tantas cosas en la vida. Yo, ¿usted qué sabe? Para yo saber y no meter la pata de lo que va a responder. No. Dices que la comedia cambió tu vida y la dividió en un antes y un después. ¿Cuál era ese antes y cuál es el después? Yo siento que como que el punto ahí de quiebre fue cuando me presenté en Comediantes de la Noche, era un programa de RCN que hicieron como una convocatoria a nivel nacional, Sí, que era una especie de reality, sí. buscando nuevos talentos, y entonces el premio era que los dos que ganaban entraban derecho al programa. Y yo no tenía ningún tipo de experiencia haciendo stand-up, sino que cuando salió el comercial en televisión, muchos amigos empezaron a decirme como, hey, metete a eso, hacerle. Y yo, no, pero pues una cosa es hacer reír a los amigos y otro no pararse allá con gente que está allá como, a ver, ¿con qué Esperando a me va a ver. hacer reír? Sí. Sí. Entonces me metí más por la fe que me tenían los demás que por la mía. Y cuando me metí como sin ninguna pretensión, porque yo decía, listo, si me va mal, pues yo no hago esto. Yo tengo la excusa de que yo vendo ropa y ya. Pero si me va bien, ¿qué pasa si me va bien? Y entonces le metí toda la actitud y resulté ganándome eso en Medellín, ganándole por encima a gente que pues tenía muchísima experiencia porque enfrentaba más de 400 allá. Y vine acá a Bogotá a la semifinal, pasé a la final y cuando dijeron cuántos iba a empezar a ganar los que quedaran en el programa, me agüevé. Yo como que, No. claro, yo venía de ser muy pobre y cuando escuchaba eso yo parecía un fletero escuchando, ¿qué? ¿En serio me ganan todo eso por grabar y tal? Y eso como que empezó a afectarme la cabeza y el día de la final se me trocaron los cables. Pero eso sirvió para que me siguieran llevando invitado al programa. Y ya como a la segunda vez que me invitaron, ya mucha gente acá en Bogotá me empezó como a ofrecer trabajo por ese lado. Y yo vendía la ropa en Medellín. Entonces como que cuando me empezaron a ofrecer trabajo, imagínate el susto de, ay, pues será que sí, pero dejo el trabajo estable y me dedico a una vaina que yo no sé cómo. Y un día dije, ya todo, nada, pues toda la vida he hecho reír, pues le meto toda la actitud, sigo estudiando y tal. Y si ese va a ser el cambio de mi vida, brutal. Y O tomé sea, la decisión y ya a partir del 2012 me cambió, pues como que cambié todo el giro que tenía en mi vida, ya enfocado enteramente a la comedia. Creo que hacer reír a la gente es muy llenador para el alma. Aparte de la boleta y los bolsillos, se llena mucho el alma. pues dejó de ser un chiste la comedia y se volvió un compromiso para ti. Frank, ¿cómo es el hombre detrás del comediante? Pues porque no todo el tiempo estás muerto de la risa, como te vemos en el escenario. Pero trato de que sí sea así. ¿Sí? Sí, Que claro. todo sea divertido. Sí, pues porque creo que es como más una filosofía de vida. Pues como Sí. que, marica, no solo debo ser gracioso o tomarme la vida muy relajado allá parado en el escenario, sino no, pues en todo momento hay de dónde sacar material. Entonces, por ejemplo, yo todos los días, ya como trabajo inclemente y juicioso, todos los días saco ideas, así no sean chistosas, pero es simplemente como, ve, fui al restaurante y Pasó esto. tal cosa, sí. Entonces, ¿por qué ponen tal vaina?
sea, siempre buscando como una explicación al mundo que lo rodea a uno y ya cuando uno le dedica tiempo a la idea, Ya es muy madura. bacano cuando uno ya se para, cuenta el chiste y uno recuerda, marica, esa idea me salió una vez que estuve en tal restaurante y tal. Entonces me parece muy, pues muy bacano como que la mente todo el tiempo esté buscando cómo decir lo mismo que dicen todos, pero de una manera diferente. Bueno, hablando con personas que te conocen, que son cercanas a ti, me dicen que la palabra que te define no es precisamente esa, porque tú sí eres un hombre divertido, pero más que eso te define la resiliencia. ¿Por qué, Fran? Pues yo siento que todos la tenemos, pero es que a mí me han pasado unas vainas pues que ni te cuento. Por ejemplo, una profesora, y esta historia es verdad y la cuento en un show, una profesora en 11 me mandó a matar. Entonces eso fue un momento muy teso de mi vida porque yo era el mejor estudiante del colegio, fui el mejor bachiller, el mejor IFES de Itagüí hace 20 años. Y como que ese momento fue súper trágico y fue por una confusión que mataron a otra persona y sí, O él ya sea, era había para ti. mandado, sí. Entonces ahí yo tenía 16 años, entonces como que una sacudida de esas de uno saber, pues matado a otra persona por mí, como que mate uno a los 16 hoy un pelado de 16 sabe muchas cosas, yo a los 16 era como, pues Claro. como así que mandaron a matar y entonces claro, replantear un montón de cosas en la cabeza y siento que eso generó que se me estallaran ciertos cables y como que lo que uno ve mal en su momento, siento que ese momento específico generó que a mí me cambiara mucho la personalidad. Porque yo antes de eso era como muy buen estudiante y como que sí, mamá haga. Pero después de eso dije, "Marica, cualquier día puede ser el último. Uno siempre se imagina que uno va a morir de viejito en el mejor de los casos. Y uno dice, pero ¿y a mí qué me garantiza eso? Pues puede pasar cualquier cosa, una enfermedad, un accidente, cualquier vaina. Entonces desde ese día dije, cualquier día puede ser el último y yo no quiero que la gente lleve una imagen como, uy, este está amputado, este tal cosa, sino, no, pues, si yo tengo la posibilidad de hablar con alguien y esa va a ser mi última posibilidad de hablarle a un humano, pues que me vaya riéndome. Frank, ven, pero tú lo asumiste de esa manera porque esto de la profesora, tengo varias inquietudes acá. Eso de la profesora hizo que obviamente tú no te quedaras en el mismo lugar. Eso generó un choque emocional también en tu mamá y una enfermedad grave en tu mamá. Y tu hermano tenía otra grave enfermedad. No, es que fue todo de O tacada. sea, yo creo que la resiliencia está ahí. Porque ¿cómo asume uno tantas cosas a la vez? Tienes que dejar tu lugar, tienes una amenaza de muerte a los 16 años, matan de verdad a una persona y encima pasa eso con tu mamá de la angustia. No, y sobre todo siento que eso me ayuda a desarrollar mucho esa personalidad de mamador de gallo, porque por O ejemplo, sea, tú te despejabas haciendo eso. yo sufría mucho estando en la casa, pues yo lloraba mucho porque es que el panorama era, mi hermanito le han detectado una enfermedad que era, no había tratamiento ni nada, eso la tenían 15 niños en el mundo. Entonces era como, se va a morir, ya lo habían desahuciado. Mi papá no estaba en el país, mi mamá estaba en una enfermedad terrible y yo casi me matan. Es como que todo en el mismo momento. Y entonces, por ejemplo, cuando yo iba al colegio, eh, yo allá era otra persona. O sea, yo allá era como a que jamás nunca me preguntaron, ay, usted está como aburrido. Sino que yo iba allá y yo era como estallado y todo el tiempo haciendo reír y tal. Entonces yo sentía que desde pelado era como un superhéroe. O sea, yo me ponía como un uniforme, iba y hacía lo mío, pero llegaba a la casa y era como, pero era por distraer los problemas. Pero eso hizo que me estallara esa personalidad. Como que el humor siempre se iba a sobreponer al problema. Entonces yo siempre he sentido que cuando uno se burla del problema, le está bajando como poder, Sí, porque como que te estás tratando de sobrepasar a eso y el humor es muy buena herramienta. Entonces como que desde muy pelado hago eso y creo que en muchos sentidos me ha servido. Frank, en ese momento estamos hablando cuando tú estabas en 11. Tu papá no estaba, tu hermano es menor, tu mamá tiene un aneurisma. Me imagino que tú saliste a trabajar. ¿Tú sientes que eso te maduró también y te hizo resiliente? Yo hubiera querido no trabajar de una, pero Pero claro, pues y la más vida. porque yo era los que pensaba cuando me pagaron el primer sueldo, yo dije, ¿qué? Esto es para mí. Cuando llegué a la casa y ya me estaban esperando mera extorsión allá, ay, Fran, entonces ya le toca para pagar los servicios, no sé qué, pero si yo soy el que estoy trabajando, yo como así que me toca repartir la plata, y claro, entonces ahí entendí, hay que ayudar en la casa y tal, y como estábamos tan alcanzados,
la ayuda era, trate de dejar todo el sueldo. Entonces yo no me daba lujos, entonces me tocaba trabajar y trabajar, sobre todo uno pelado recién a los 17 18 que uno no quiere, pero le toca, y más ver que los otros que trabajan se compraban tenis, cosas de marca y tal, y yo como que no, nada, pues esto es para la casa, entonces yo pensaba como un ama de casa a los 17, yo ya era como, no, primero los niños, primero, yo, pero ¿por qué pienso así? Entonces, pero mira que lo que te iba a decir ahorita es que uno siempre cree que un problema, ¡ay, eso es terrible y tal! Pero por algún lado usted desarrolla una habilidad que si no le hubiera pasado eso, usted no llegaba allá. Sí, es verdad. Entonces, como que claro, si la vida fuera bonita y tal, uno va como una parsimonia ahí, como que, pero los problemas son retos, y entonces, claro, yo me quiero quedar ahí. ¿Qué hago para no quedarme ahí? Pues mamo gallos, le saco chiste a eso, porque yo sentía que yo también era como el apoyo de la casa. O sea, mi mamá estaba muy mal, yo no quiero que mi mamá me vea llorando, mi hermanito va a morir, lo tengo que divertir hasta el último día que le quede, y lo hacía por mí mismo, pues, porque yo era como un malabarista. No, no todo está tan mal. Claro, entonces Para como que, distraerte claro también. que también siento que eso despertó también una vaina ahí como medio psicótica, porque era como, con tal de que no me vieran triste, era como explotar esa forma de ser, pero cuando yo estaba solo era terrible, entonces por eso soy depresivo desde Desde ese momento. adolescente, sí. O sea, en ese momento fue que llegó la depresión. Bueno, primero, ¿cómo están tu mamá y tu Y hermano? más depresión por un pelado pobre, pues que no puede ir a terapia ni nada. Yo le decía a mis No, papás mijito, como, pero conozco varios que han ¿qué? salido así. Eso es más duro, más difícil, es un reto más grande, pero salen adelante. ¿O cómo están tu mamá y tu hermano hoy? No, muy bien. Pues mi hermanito es un milagro. Es que mi hermanito hoy es sacerdote. Y la recuperación del man fue pues como milagrosa. Pues porque primero que todo, los demás niños que tienen la enfermedad murieron, no pasan de los 12 años. Chris ya tiene 31, o sea, superó todas las expectativas. Y él también como por estar tan enfermo, porque él tuvo leucemia, síndrome de Marfan, o sea, ese man le dio de Sí, todo, que le empiezan como a crecer mucho las extremidades. Entonces los dedos de él son como más largos, los huesos le tienden como a doblar un poquito, entonces él es muy alto. Entonces como que también vi que cuando él empezó a afectar la enfermedad, también se dio cuenta que uno es muy vulnerable. Y él siendo tan chiquito y tan niño, se dio cuenta que uno podía morir cualquier día. Entonces, por ejemplo, para nosotros era muy teso porque él se mantenía como en un pabellón de niños terminales. Entonces uno llegaba a visitarlo y para él se le volvió normal a los 5 años decir, ay, ¿se acuerda de Kelly? Y uno, ah, sí, la de ayer. Ella se murió anoche. Y uno, no. entonces eran las conversaciones normales de él. Y uno ahí como tragando uno. ¿Y qué más, Chris? Venga, juguemos acá. Y uno Como con acá no ese pasa ojo nada. lloroso, claro. Y entonces desde muy chiquito él es muy maduro. Entonces él decía primero que quería estudiar medicina para salvar niños. Ya después como que vio su vocación por otro lado y ese man, wow, pues o sea, incluso para mí que no era tan religioso, yo veo el caso de Chris y yo digo, ¿cómo se recuperó? Pues, o sea, es inexplicable. Y Chris es el mejor ser humano del mundo, entonces como que somos demasiado buenos amigos. O sea, mi mamá nos enseñó desde muy chiquitos, nos decía mucho una frase, es que ustedes son hermanitos y se tienen que querer. Entonces al principio a mí me da risa porque bueno, nada, como una obligación, como pues yo veré si me encariño con él, que se tienen que querer. Pero después me di cuenta que fue un mantra brutal, porque de verdad nunca hemos peleado. Y siempre era como yo verlo como era tan enfermito y tal, yo me volví como un papá para él. ¿Cuántos años le llevas tú a Cristian? 9. Ah, sí, pero sí, tú asumiste como el papá de tu casa, me parece, porque si Sí, tu y papá más no en ese momento estaba, que fue como tan duro, sí me tocó como ponerme la 10 desde muy chiquito y como crecer a pasos muy rápidos de que la adolescencia mía no era normal y de ahí para allá me tocaba asumir otros roles que como que en su momento también dije, pero ¿por qué? Ya después como que ya con la madurez de ahora digo, brutal esa historia, pues como que, porque uno se deja afectar mucho es, ay, pero es que los otros amigos, el que trabaja conmigo me compró unos tenis, pero es que ese man pasea y yo, ¿por qué no puedo hacer eso? Claro, ya 20 años después digo, no, qué nota que antes yo me exprimí para que todos tuviéramos una vida más o menos ahí con los ingresos que yo tenía. pues mira, lo más valioso que uno tiene, más que los tenis, la camiseta nueva y el carro, es la familia. Sí. Y tú lo diste todo por ellos. Me dices que Cris es un milagro y pues que era difícil para ti verlo.
¿Tú te aferraste a Dios en ese momento? ¿Tú en ese momento quizás estabas pensando en todo, en la plata, en producir, en que tu mamá se sanara, el niño, no qué? Pero tú sientes que te aferraste a Dios y le pediste en algún momento, por favor, Señor, sálvalo. Sí, hubo un momento que a mí me pareció muy teso y fue cuando, como en el 2011, a Chris una vez se desmayó que porque una baja de potasio. Y Eso es tenaz. sí, pero se desplomó. Sí. Y entonces en la recuperación perdió la movilidad. Duró 4 meses que solo No, movía los ojos y la boca. no. Y entonces, pues, un man de casi 2 metros, nosotros vivíamos en un tercer piso y no, marica, este ¿Qué man nos hago? va a hacer conseguir otra casa. Claro, ¿quién lo subía? Y entonces una vez me acuerdo que el neurólogo nos había dicho, yo había escuchado que el man decía que si de pronto a Chris le daba como un colapso y lo veíamos que cerraba los ojos, no podíamos dejar que eso pasara. Entonces a él lo Sí. trasladaron de clínica y yo estaba con él. Cuando llegamos a la otra clínica, él le empezó a dar como algo y entonces empezó como a decirme, Fran, no siento las manos. Y empezó como a, y yo vi que le empezó como a parpadear los ojos y yo parecía un demente. Yo me escuchaba lo del neurólogo y yo le pegaba en la cara y yo, Cris, no puedo nada. Y hice mero escándalo y lo subieron a UCI y allá duró 2 días. No, a mí. Y entonces, la última imagen que yo recuerdo que era agarrándole la mano. Yo me acuerdo que ahí como que en silencio yo le pedí a Dios como que pues Dios, dame un poder supremo porque si se salva de esta, mi misión en la vida es hacer reír a Chris. O sea, que la vida de Chris sea lo más divertida posible y lo que yo pueda hacer para que ese man siempre tenga una sonrisa en la boca. Ay, qué Y entonces se divino. salvó y desde ahí yo siento que yo soy el payasito personal de Chris porque pues todo el tiempo estoy buscando como mamá le gallo y tal. Porque siempre que hablamos nos vamos para ese momento y decimos, o sea, las probabilidades que tenía, sobre todo Chris, de estar vivo en esta época eran nulas. 0.0. ¿Qué pasó contigo y con Dios, con tu vida espiritual? Pues yo no he sido como tan religioso, pero sí me he dado cuenta a través de Chris que sí tiene que haber una vaina. Es que lo de Chris es inexplicable. O sea, por más de que uno le trate de meter como su parte racional. O sea, cuando Chris tomó la decisión de irse al seminario, a los 4 meses le hicieron exámenes porque él se mantenía hospitalizado. Y no le aparecía nada. O sea, nada de nada de nada. Un milagro. Y Ese es era el como, testimonio tuyo de un milagro. pero, o sea, como así? La solución era que se hubiera metido al seminario antes. Tanta hospitalización y la solución estaba era internarlo allá en el seminario. Óyeme, en medio de tanto dolor y tanta cosa que pasó en tu familia, y yo creo que ella siendo sacerdote, ustedes deciden un día hacer una terapia como de sanación, de perdón, eh, y tú con tu buen humor y como que cambiaste también el destino de tu familia, porque en medio de la situación tan difícil, eso hizo que fuera más llevadera. ¿Cómo fue ese momento y por qué deciden hacer una terapia de perdón en la que me imagino que estaban papá, mamá y los hijos? Y No, esa fue tesa. Y ese yo creo que ha sido el momento religioso que más me ha estremecido. ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Porque estábamos los cuatro, pero vinieron otros dos que son del seminario de Chris, que el mismo Chris decía, son muy tesos, pero yo no entendía qué. Yo estaba grabando un programa acá en Bogotá en esa época y Chris sabe que a mí no me gusta hablar por celular, pero cuando Chris me llama, algo pasó, entonces le contesto. Entonces me dijo, Fran, puedes estar el sábado acá en Medellín. Y yo, ay, Cris, pues yo estoy grabando acá el programa, es que trate. Y yo, entonces ahí mismo pedí el No. permiso, viajé el sábado por la mañana y yo, ¿qué pasó? O sea, ¿tú estabas en qué programa? ¿En Masterchef? Quiero encontrar el nombre. Algo. Algo que no quiero recordar. Estábamos hablando del otro. Pues no fue un gran impulso en la carrera. Y sí, Masterchef, estaba grabando Masterchef. Y entonces llegué a la casa y entonces ya que no, que vamos a hacer una oración, que no sé qué, y como yo sentía que era una emboscada, porque yo no sé así, yo entonces que con nos de las manos, que vivamos esto pues como desde el corazón y tal, y yo no sé por qué extraña razón, yo dije, sí, lo voy a vivir así, pues Cris está dedicado a eso, yo le creo, o sea, más que creerle a la iglesia, a la religión, le creo a Cris. Y el testimonio que Y tenías. yo voy a hacer esto como nunca lo he hecho y empecé. Y entonces cuando empezamos la oración, Chris me dijo, no, no puedes abrir los ojos. Y entonces de un momento a otro, él como que me puso la mano en la frente
a la Y semana. a mí se me empezó a subir la temperatura y como yo soy tan incrédulo, yo empecé como a sudar y yo no podía abrir los ojos y yo era como sudando y yo creí que, espere, ¿me puedo quitar la camiseta? Y él era, sí, si quiere, pero Pero, pues o de sea, por detrás yo sabía que eso no era normal, ¿no? ¿Cómo va a orar en bola? Y yo, yo, pero era sude y para mí era inexplicable y empecé a sudar mucho y yo sentía que algo como que me jalaba para atrás y entonces como yo, pues como yo he visto que a la gente sí. entonces empecé a cogerme como de esa cuerdita que ellos se ponen cuando se ponen como Sí. el hábito y yo no, yo no me voy solo. Y yo era pegado y Chris era, no, pero tranquilo. Y yo sentía que algo me jalaba y entonces empecé a sentir que Chris empezó a orar y Chris tienes que el don de lenguas. Yo no sé si has visto Sí, que claro. empiezan a hablar y de la nada es, y entonces Dios, pero los Y hablan. y yo ahí al principio yo no entendía nada porque yo en arameo, me fue mal en arameo en el colegio. Cuando empezó y yo no sé qué fue pasando, pues yo era como si me fuera metiendo en algo y ya yo le entendía las partes que hablaba como raro. Y entonces hubo un momento donde la conversación empezó, fue alguien X en medio de la oración, yo ya sentía que yo estaba como flotando en el espacio y algo me hablaba. Y la voz todo el tiempo era, pues me acuerdo mucho que me decía una cosa que era como que yo había criticado mucho la decisión de Chris de irse para el seminario, ¿Y porque sí? como yo era tan apegado a él, y cuando él tomó la decisión, yo como que me quedo en la casa, pues otra vez sin él, y aparte había que ayudarle a Chris en el seminario, entonces la plata que él ponía me tocaba ya ponerla a mí, y yo, no, no Otra te vez. puedo decir, Chris. Entonces la voz empezó a decirme, criticaste mucho esa decisión, por lo que nunca viste es que yo necesitaba a tu hermano y tu bonanza económica empezó a partir de momento y yo escuchaba todo eso con los ojos cerrados y claro, era como atando cabos y yo... Y me decía unas cosas que solo yo sabía, o sea, que nadie sabía. Y yo, o sea, cuando se acabó la oración, yo era llorando sin darme cuenta. Y cuando ya me dijo, ya puedes abrir los ojos, yo era como, porque yo sentía que a la voz que él me hablaba, yo le respondía. Y yo, como que en lo consciente yo estaba, yo dije, me voy a abrir los ojos. Y mis papás me van a mirar como un culo de todo lo que conté. Mis papás era como si no pasara nada. Y no les pareció como fuerte el pedazo. Es que, ¿cuál pedazo? Y yo, ¿por qué estoy llorando? Y yo, ese día dije, marica, yo creo que lo que me habló fue Jesús, pues, o Dios, yo Si no no es sé. Dios, ¿quién es? Ya. Pero era Es que te entiendo porque primera yo he pasado y una cosa única parecida. vez que yo he vivido una vaina así y pues yo estaba en mis cinco sentidos, pues no estaba alterada. Sí. Y yo como que, ay Dios, desde ese día yo dije, eso es muy, muy extraño. Es que qué lindo que tú tuviste la posibilidad. Frank, mencionabas el tema de las depresiones. ¿Hoy cómo estás? ¿Has contado en tu show, ese show, cómo era que se llamaba? Trascender. Trascender, que sufrías de ese tipo de episodios de pánico? ¿Cuál ha sido la última depresión que has tenido? La que recuerdo mucho era que a mí, yo sentía que lo mío era muy cíclico. O sea, una vez al año, incluso cuando yo no me dedicaba a hacer comedia, yo sentía que había un momento específico del año donde era como si yo me desconectara. O sea, un ¿Será que estabas predispuesto? bajonazo, yo no sé. Pues yo no lo veía así, porque incluso el patrón lo llegué a notar como 7 años después. Y yo decía, pero esta estadística está como rara que siempre en octubre, los octubre para mí han sido muy difíciles. Esto no Cuidado, sale en octubre, ¿cierto? cuidado, Eh, que a la que le va a dar pánico es a mí. entonces, en el 2022, después de todo el boom de MasterChef, ese año siguiente para mí fue demasiado voltajudo. Porque como todo el mundo me decía, tenés que aprovechar el cuartico de hora y no Sí, sé qué. Entonces yo en RCN estaba haciendo 3 programas, estaba de giras, yo viajaba prácticamente día por medio, yo trabajaba acá, pues tenía la casa en Medellín, o sea, era una viajadera, entonces comía mal, no hacía ejercicio y todo se me fue como juntando de a poquitos y eso generó que yo estallara en octubre del 2022. Entonces hice un en vivo
porque yo ya no era como capaz de, o sea, yo quería como que la gente supiera yo por qué me iba a ausentar. Entonces hice un en vivo y a la hora tenía 200.000 likes, la gente bombardeando de mensajes, porque dije, voy a cumplir los compromisos que tengo este año, pero para el año entrante voy a replantear pues como vainas porque Sí, necesito parar por tu mí. tiempo. Y eso fue una locura y siento que ahí la comedia me volvió como a dar la manito, porque me acuerdo que yo tenía show este fin de semana en Armenia y Pereira, y el viernes en Armenia, a las 5 de la tarde, yo le había dicho pues como a todo el equipo con el que viajo, yo, marica, yo ni capaz, pues porque todo el día llorando, mal, 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 pues yo no quería hacer nada. Y todos los de alrededor, marica, hacelo, eso te llena, la gente lo está esperando, pues eran 1.000 personas en Armenia, ya todo lleno. Y yo, esto lo amigo, pues si la plata no le cae mal, y yo, pues sí, mira, ya no estoy tan mal. Y cuando salí me paré, yo estaba llevado al hijo de puta. Y ¿Cómo cuando dije el hiciste? primer chiste, porque empecé a hablar por poquito y no les llego, porque y pues como que era contando lo que estaba viviendo, por mamando gallo. Y Sí. la gente era atacada de la risa y yo, es que definitivamente, o sea, yo puedo contar lo que sea haciendo stand-up y la gente todo le parece gracioso. Es entre más doloroso, la gente, ja, ja, ja. Y yo por dentro, marica, están riendo un dolor que tengo, pero si este dolor le puedo sacar plata, pues bueno, ahí sirve de terapia. Entonces ese día sí sentí que la comedia era como, pues, me toca echarle la manito. Y yo siento que donde yo no me hubiera presentado ese día en Armenia, no me presentaba el otro día en Pereira y volvía mierda el resto de la gira. No, y te Y ahí sumías fue en la como, depresión de verdad. claro, porque ya se me volvió, fue al revés. O sea, esa hora y media que yo estaba parado en el teatro, yo lo disfrutaba, yo viendo la gente riéndose y tal. Y era como un oxígeno ahí. Claro, yo terminaba el show y otra vez en el hotel, pero mal. Y Pero yo ¿qué te dije, deprime? ¿Qué te pone mal? pues que lo mío es como una combinación entre químico y psicológico. Entonces, químico por la serotonina y tal, que como que pues, Se es va. como un tiro al aire que uno asume que el cuerpo la produce naturalmente y a mí misteriosamente en momentos ¡pua! Se baja. Entonces ahí no hay chiste que me salve y tal. ¿Y qué lo salva a uno? Medicina. Sí, entonces yo estoy medicado desde adolescente prácticamente. Hace 2 años ya no, después de que superé esa crisis, traté de proponerme más que por todo, por mí, que ya no quería estar tan pegado a las pastillas, porque quería vivir cada vez como más saludable y yo sentía que era todo a la par. O sea, sí, las pastillas me han ayudado mucho y la gente que las toma no las deje de tomar. Pero yo sí decía, pues que yo siento que a mí me hace falta hacer cosas por mí. Y hacer cosas por mí era disfrutar, o sea, era no que toda la vida me volviera a trabajo, sino, hey, un fin de semana libre, vaya a caminar, trote, ve una película, pues algo que me haga salir de que no todo es un chiste, que no todo el tiempo tengo que estar pensando en una idea, Claro. cómo hago una rutina para esta semana, sino, no, marica, si yo invierto tiempo en mí, eso hace que naturalmente como que se nivele el trabajo, el ocio, la novia, los paseos. Entonces como que me propuse a empezar a hacer vainas por mí. Por ejemplo, este año siento que es como, yo creo que yo rara vez me he sentido como este año y es como un equilibrio. Creo que es la palabra que me define en esta crisis de los 40 y es como que puedo hacer de todo en una justa medida, pues para estar como entretenido. Y creo que esa fórmula está funcionando. O sea, hoy, ¿cómo te sientes? Si tú miras atrás todo lo que has vivido y lo que viene con este nuevo show, no sé si en el show hablas de eso, de todo lo que son los 40, ¿cómo te sientes hoy? No, brutal, pues porque siento que es como la mejor versión que he tenido, sobre todo por la Hablamos de madurez. eso, de acuerdo en eso, amigo. Como por la madurez, la forma como veo las cosas, por ejemplo, lo que te estaba diciendo ahorita, hace años habían cosas que me parecían inexplicables y me dolían. Ya 20 años después digo, hasta qué fortuna que pasó eso, porque si no hubiera pasado eso, muy seguramente yo me dedicaría a la comedia. Entonces Sí. como que uno no sabe en qué momento le va a cambiar la vida. Y a veces no somos conscientes de la decisión que uno está tomando un día específico en que usted se está alejando como del camino para el que iba Sí. y no, me desvié para otro lado y resulta que ese otro lado fue fantástico, fue el mejor punto donde podía llegar y fue gracias a un problema el hijo de puta. Entonces como que en este momento de la vida digo, "Marica, ya disfruto tanto
como todo, o sea, valoro tanto como cada día, o sea, como que, pues puta, cada que me ocurre una buena idea, soy como brutal que se me Gracias. ocurra a mí, cada que veo a mi hermanito, que estoy en familia, o sea, es como un disfrute que antes yo no lo veía así, antes creía que como que la vida es hacer todos los días la misma vaina y uno va acumulando tiempo, ahora es, ey, esto no es, o sea, puedo salir a trotar, que eso me despeja la cabeza. Hace 2 años yo no hacía eso y ahora veo lo emocionante que es hacer deporte, Sí, medirme, bajar los tiempos y tal. Entonces como que qué rico uno como enamorarse de uno mismo de... sí. Había un atleta, el hijo de madre, y yo no lo estaba explotando. Entonces como que... Y son vainas muy diferentes a la comedia. Y eso hace que la salud mental de verdad, el ejercicio, sudar, ponerse metas, uy, ayuda mucho. Utilizar la mente en otro tipo de cosas y despejarla a la vez. ¿Sientes que tienes el control hoy de la enfermedad? Sí, yo siento que ya me sobrepasé a eso. Siempre va a estar ahí, pues como que la Sí. depresión está ahí como detrás de la puerta. Ah, lo veo muy tranquilo, tenga. Pero en este momento siento que uno sí es capaz, como también fortaleciendo mucho la cabeza, pues la mente. Porque antes cuando me daban las crisis, uy, yo me hundía y yo sentía que yo disfrutaba eso. Suena raro, pero yo sentía que era como una regulación natural del cuerpo, que Pues yo claro, porque decía, tú ya estabas predispuesta a que cada año viene octubre y ya me va a dar. ¿No crees que tiene no, que y ver con sobre eso? todo era que como que yo decía, pero es que así como yo le exijo al cuerpo y a la cabeza todo el año, sea chistoso, sea bueno, llene teatros, haga esto, todos necesitamos vacaciones. Y yo sentía que para mí la depresión eran unas vacaciones que el cuerpo me sacaba a la brava, como, hey, ya te he rendido mucho este año, deme este tiempito. Entonces yo sentía como que no voy a luchar con eso, me voy a relajar, solo que nada relajada, yo cada vez como que caía más y más abajo, pero siempre a la esperanza de no, yo salgo de eso. Pero entonces yo me aislaba de la familia, yo no veía a nadie, bebía mucho, entonces como que, y el alcohol que es un depresor terrible, eso uno cree que tomando como que Entre el alcohol hace y la algo y música, ¿verdad? no. ¿No lo escuchas? Claro, entonces como que ahí también ya como que siento que esta edad soy mucho más consciente del daño que le estaba haciendo al cuerpo. Entonces como que claro, ¿para qué bebía tanto? ¿Para qué? Pues eso es como una moda toda tonta, pues. Y ya como que cuando veo algún síntoma, porque uno sí ya, pues un depresivo, 23 años de experiencia, yo ya sé cuándo me va a dar. Pero entonces sí como que ya detecto muy fácil las señales y entonces empiezo como, hey, esto hay que distraerlo y tengo que hacer algo, Chévere. Entonces, claro, como antes era tan solitario, ya ahora como que veo eso y naturalmente digo, ven, me siento como rarito, voy y busco a los amigos, ahí me entretengo, hablo, los otros no me preguntan y cuando abro los ojos digo, supe apagar el incendio a tiempo. Súper chévere. Frank, tu nueva pareja con la que tienes una vida estable, ¿qué ha aportado para esos momentos de tu vida o en este nuevo momento de tu vida? Pues me parece que hace que como que yo quiera trabajar mucho en mí, pues como que yo me quiera mucho, porque ella lo que me aporta es todos los días nos reímos, o sea, ella es muy graciosa sin proponérselo, sino que las cosas que dice y tal. La única misión mía es saber identificar como ciertas cosas y exagerarlas pues para hacer los chistes. Pero, y la tranquilidad que ella da, pues porque es como que mis papás la adoran, para mí y es divina, es buena persona. Y para mí es muy importante estar con alguien que yo primero sienta admiración y segundo sí o sí que sea buena persona. Chévere. Frank, ¿qué hay en la nueva obra? Son 40 años de vida y 10 de comedia. ¿Qué hay ahí? ¿En qué momento escribes este show? ¿Qué quieres dejar ahí? ¿Qué quieres contarnos ahí? Como que yo empecé a notar qué era lo que pasaba. O sea, yo no era nadie hace 10 años, pero sí era muy consciente de, listo, si me voy a meter a este mundo de la comedia, ¿yo qué le aporto a ese mundo? O sea, ¿qué hace que a mí me diferencie de Ricardo Quevedo, Iván Marín, pues de todos? ¿Yo qué le aporto? O sea, ¿qué es como mi Mi plus? diferencia. Entonces empecé a notar cuál era y también empecé a notar que, claro, uno al principio arranca desbordado, escriba, y a medida del tiempo, claro, eso se va dificultando un poquito porque uno ya ha tocado muchos temas y ya como llevo 10 shows, o sea, cada show es de hora y media, o sea, llevo 15 horas de chistes. Entonces empecé a notar desde pelado, pues desde que estaba empezando, que muchos de los consagrados tenían un show Y y lo que eso yo lo decía al principio, hacían y lo lo repetía. hacían y lo hacían.
Entonces yo escuchaba a la gente que iba, y porque yo mismo era público antes de dedicarme a la comedia, y decía, pero pues le cambió el nombre, pero digo los mismos chistes que yo le escuché la otra vez. Entonces uno como público quedaba como, entonces ya pues la tercera vez no le pago boleta para escuchar lo mismo. Sí. Entonces empecé a notar, listo, entonces yo me voy a poner a asegurarme que la gente cuando me vea por segunda vez sea otro show. Claro que Y sí, que no, cuando Rolfi. yo le prometa, venga y vuelva y vea y este show es nuevo, te sea de verdad. Entonces en esa vaca loca me metí y siento que el público va madurando con uno. Entonces ya, por ejemplo, en este que es como porque se me juntó cumplir 40 años y justo cumplo 10 años viviendo la comedia. Entonces, claro, 40, crisis de los 40, cómo veo la vida ahora, cómo la veía antes y todos los problemas que vienen como con la edad, que uno dice, O las cosas que eso a mí cambian. no me afecta, pero cuando uno se pone a pensar en serio, uno dice, yo sí estoy cambiando y Claro. sí veo la vida diferente. Y claro, Tranquilos todos que los 40 son los nuevos 20, yo no me voy a asustar. pero sí hay una resignación de todos los cuarentones de, esta es la mejor edad, pero yo ya también caí en eso y yo digo, No, pero sí es porque la mejor somos edad. más conscientes de las cosas. Claro, ya controlas, por ejemplo, lo que estábamos hablando y ya no te da pena nada, ni piensas en los demás, nada y disfrutas la vida. Frank, gracias por esta charla sincera, tan bacana y tan divertida. Sinceramente, Chris, muchísimas gracias. ¿Qué tal ese cierre como lo planeamos? No, muchas gracias y muy rico llegarle a mucha gente como con otra versión, y más que toda la entrevista yo mamo gallo, como que, hey, conozcan un poquitico detrás, porque a veces el trabajo del comediante también muy como, hay mucha presión, o sea, la gente quiere que uno todo el tiempo sea, y uno, hey, yo pienso, yo quiero hablar de otros temas. No, bueno, la sierra y a la gente también. Este me lo llevo, ¿cierto? Tan Esto no es solo decorativo, ¿cierto? Te lo regalo. Listo, gracias. Gracias, Chris.